Señor, gracias por la palabra que nos has dejado, por tu consejo, por la enseñanza que tienes para nosotros. Gracias porque a pesar de los años, tu palabra sigue estando viva y sigue siendo eficaz para transformarnos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nahum. Ok, hablemos un poquito de Nahum. Todavía estamos en los profetas preexílicos. ¿Eso qué quiere decir? Antes del exilio. El exilio, acuérdate que se entiende el exilio con la caída de Babilonia. Podríamos hablar un poco antes con la primera deportación, ¿no? Acuérdate que Asiria conquista el reino del norte y un poco después Babilonia va a conquistar el reino del sur. Y esta conquista tiene tres etapas. Una primera en la que es deportado Daniel, entre otros, los príncipes del pueblo son deportados. En una segunda deportación, que ya van más de 10,000 cautivos, ahí van sacerdotes, Ezequiel entre ellos. Y la tercera deportación, que ya es la destrucción total de la ciudad, del templo, del palacio y de todo. Bueno, ese evento es lo que se llama el exilio. Y estamos en los profetas preexílicos, es decir, que están anunciando lo que va a venir, que es precisamente la conquista, la caída del reino del norte en manos de Asiria y la caída del reino del sur en manos de Babilonia. Nahum es uno de estos profetas preexílicos que están anunciando lo que va a venir. Ahora, Nahum es distinto a los que hemos estado viendo, incluso distinto a Jonás, porque el tema central de Nahum es la caída de Nínive. Nínive era la capital asiria. La diferencia entre Nahum y Jonás, que vivió, según los eruditos, entre 100 y 120, 125 años antes, más o menos, es que Jonás va a Nínive. O sea, Dios, bueno, primeramente Jonás, el libro se trata del profeta, no tanto de la profecía. La profecía es un versículo. De aquí a 40 días este sitio será destruido. Esa es la profecía de Jonás. El libro de Jonás tiene que ver con el profeta, con su trato con Dios. Pero Jonás va a Nínive y los ninivitas se arrepienten. ¿Te acuerdas que el rey declara duelo nacional y se arrepienten? Y eso es lo que a Jonás no le gusta al final del día. Bueno, Nahum no va a ir a Nínive, pero su profecía es sobre Nínive. De hecho, si tú lees el versículo 1, dice profecía sobre Nínive, no a Nínive, sino sobre Nínive. Él no está en Nínive. Va a hablar de Nínive, pero a los judíos. Es sobre Nínive, pero a los judíos. Entonces es un profeta extraño porque no está hablando del pueblo de manera directa, sino de la caída de Nínive. Ahora, esto tiene enseñanzas importantes para el pueblo. Es como el día de hoy, nosotros leemos profetas que le hablan a Israel, no nos hablan a nosotros, no dicen latinoamericanos, no, es al pueblo de Israel, pero de ahí nosotros tomamos enseñanzas a nuestra vida, algo así. Nahum va a hablar sobre Nínive, pero al pueblo de Israel. Nahum quiere decir consolador o Dios consuela, y es como un apócope, es como un hipocorístico, ¿no? Ese sería tal vez el término más adecuado, de Nehemías. Es como decirle Pepe a José, o incluso como un apócope, como decirle a Abigail, o es como está reducido. Nahum es Nehemías, pero reducido como de, pues eso, como un término más chiquitito. ¿Qué más necesitamos saber? No se sabe mucho de él. No, era un nombre relativamente común, hay varios en la Biblia. Y este dice, capítulo 1, versículo 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Y de Elcos tampoco sabemos mucho. Era un lugar que era bastante común, había varios Elcos en aquella época, entonces no sabemos cuáles realmente. Algunas personas piensan, pero no hay realmente un argumento definitivo,
pero algunas personas piensan que él efectivamente viene de Elcos y que ese lugar, Elcos, se transformó luego en Capernaum, que es como la cabeza, la casa de Nahum. Eh, no está para nada esto así como definido. Alguien dice, pues a lo mejor Capernaum, que era un poblado donde Jesús pasa mucho tiempo ahí por el mar de Galilea, a lo mejor eso, Capernaum es la casa de Nahum. Pregunta Ricardo, Nahum sería un apócope de Nehemías. Nehemías. Apócope es como la acortación, yo sé que no existe esa palabra, pero permítame usarla, ¿no? Como en vez de decirle eh, Abreviación. Ricardo, Ricard o una cosa así, ¿no? Como una especie de cortarlo. Eh, bueno, puede que sea Capernaum, puede que sea una simple coincidencia, no importa. Eh, Nínive era la capital del imperio asirio, no sirio, sino asirio, que fue un imperio muy grande y muy importante, que como sabemos va a terminar conquistando el reino del norte, va a llegar a la puerta de Jerusalén. Tú recuerdas esta escena en Reyes, en que el Rapsaces viene y habla, ¿no? Al rey de Jerusalén y le dice, ¿qué crees que te va a proteger Dios? Si Dios me trajo a mí como para que destruya esta ciudad, ¿dónde está el Dios de Seba, de Sefarbaim? ¿Dónde están esos dioses? Y te acuerdas que le dicen, no nos hables en el idioma que el pueblo pueda oír. ¿Sí te acuerdas esa conversación ahí sobre el muro y que termina en que un ángel pues protege a todo el pueblo? ¿No? Pero llegó a Siria a la puerta de Jerusalén, pero no entró. Sí conquistó el reino del norte, pero no el reino del sur. Y ya, creo que eso es todo lo que nos hace falta para comprender todo esto. Nahum va a ser contemporáneo por lo menos un poquito, con Sofonías y con Jeremías, tal vez. Jeremías es el que va a anunciar ya la caída de Jerusalén y eso está un poquito pegado a Nahum. Eh, Listo, pues vamos a comenzar. Capítulo 1, versículo 1. Dice, profecía sobre Nínive, ya dijimos, no es a Nínive, sino acerca de Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Pareciera que de alguna manera no fue una revelación escrita, sino visual, de alguna manera, como que Nahum ve lo que nos va a narrar, lo ve. Sobre todo el capítulo 2 cuando lleguemos en un ratito, vas a notar que es muy visual, es como una película, casi, casi el capítulo 2 algo muy, muy, muy visual. Y lo que vamos a ver acá también es algo, va a describirnos el carácter de Dios pero de una manera, sí, casi cinematográfica, muy visual. Entonces puede ser que hayan sido, bueno, ahí dice, son visiones de Nahum. Versículo 2. Comenzamos con la descripción de quién es Dios. Lo primero que quiere Nahum es que recordemos el carácter del Dios del cual estamos hablando. Jehová es Dios celoso y vengador. Eh, la palabra, o más bien, la idea de celos en términos humanos, dice Santiago que los celos son sabiduría humana, demoníaca. Entonces, los celos son cosa terrible. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres sentimos celos por nosotros mismos. Es decir, si yo celo a mi esposa, es porque yo no quiero que me lastime. ¿No? Me va a doler si me dejas, si me engañas. Es como que tiene que ver todo conmigo. Los celos, en términos humanos, son egoístas, son cuidándome a mí mismo. Pero, por ejemplo, si lo movemos un poquito y hablamos un padre,
¿no? Tú tienes a tu hija y viene un patán fumando, este, y dice, vengo por su hija para que vayamos a tomar unos tragos. O sea, ¿tú crees que la voy a dejar salir? O sea, obviamente hay celos que van a impedir eso, pero esos celos no tienen que ver conmigo, tienen que ver con mi hija, ¿no? Esos celos son un poquito más como la idea del Dios celoso, porque Dios no es celoso por sí mismo, es celoso por nosotros. Sus celos tienen que ver con nuestro cuidado, con nuestra, em, eh, nuestra bendición, con nuestra vida. Por eso dice, Dios es un Dios celoso, pero no por él. Y luego dice, vengador. Eh, la palabra venganza quiere decir retribución. Y Dios es un Dios vengador porque es un Dios justo. En este sentido, la palabra venganza tiene que ver con justicia porque es la retribución correcta. Si tú robaste un pan, la retribución correcta es que tú pagues el pan y devuelvas lo necesario para restituir lo robado, ¿no? En algunos textos del Antiguo Testamento se habla del 20%, una cosa así. Eh, entonces, cuando hablamos de Dios vengador, no es nuestra idea de venganza, porque nuestra idea de venganza también es carnal. Mi idea carnal de venganza tiene que ver con desquitarme. No, me voy a desquitar y me voy a vengar. E incluso por eso Dios en la Biblia establece con claridad un límite. Dice ojo por ojo, diente por diente, ¿no? En términos humanos, si tú me sacas un ojo, yo voy a querer arrancarte la cabeza. Si tú me vuelas un diente, yo voy a querer romperte toda la boca. Eso es en términos humanos. Y Dios dice, no, 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 tiene que ser retributivo. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces, cuando hablamos de Dios, esto es lo que tenemos que tener en mente. Número uno, es un Dios celoso, no por su propia seguridad, sino por nuestro cuidado. Y dos, es un Dios vengador, es decir, justo en su retribución. Dice, Jehová es vengador y lleno de indignación. ¿Mm? Señor de la ira, podríamos traducir esto. Se venga, otra vez, retribuye, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahora, eh, no es que Dios, de alguna manera, Él dice a estos los voy a odiar. No, la palabra enseña que Dios está airado con el impío todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es la respuesta correcta. Ante el pecado, no deberíamos actuar de manera pasiva. Ah, mira, está robando. Ah, mira, mintió. Ah, no, no. Debería producir indignación, es lo lógico. Piensa en las injusticias que hay en el mundo, piensa en una injusticia que le hagan a un familiar tuyo. Lo lógico es que eso produzca una ira por esa falta de justicia. Bueno, en nosotros la ira es un sentimiento, ¿no? Te estás bien y de pronto ¡pum!, algo pasa y te estalla la ira, la indignación. En el caso de Dios no es un sentimiento, porque constantemente Él tiene esta respuesta ante el pecado, está airado con el impío todos los días, porque es lo correcto, es lo justo. Entonces, no estamos hablando de un Dios caprichoso, un Dios enojón, sino un Dios precisamente justo, que además el pecado tiene que ver con la destrucción de su creación, la destrucción espiritual, la destrucción física de los que Él ama. Eh, Acuérdate, no, esto no es bíblico, pero es un principio interesante, ¿no? El pecado no es malo porque está prohibido, sino que está prohibido porque es malo.
O sea, no es como que Dios dijo, a ver, ¿qué les puedo prohibir? Y ya si lo hacen está mal. No, no, no. Dios ve las cosas que destruyen la vida y entonces esas cosas las prohíbe porque son en sí mismas malas, dañinas, malignas. Entonces dice, Él es esto. Este es el Dios del que hablamos. Porque a veces tenemos la idea de un Dios muy manso, de un Dios muy, eh, permíteme usar esta palabra, pero digamos muy debilucho. Y no, Dios no es así. La Biblia lo presenta como fuego consumidor. Él sigue siendo soberano. Entonces, verso 3. Jehová es tardo para la ira, no ejecuta su ira inmediatamente, porque si no estaríamos todos consumidos, y grande en poder. ¿Nos ha pasado ante alguna injusticia que te indignas justamente, pero no tienes poder para hacer nada? Piensa que vas a tomar un vuelo, ¿sabes qué? Sobrevendieron el vuelo, te quedas. No es justo, no es correcto, es ilegal. Y lo máximo que puedes hacer es decir, ya, no tienes poder para hacer más nada. Bueno, Dios no es así. Dios es justo, pero también es grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque es culpable. Y lo justo es que el culpable no sea tratado como inocente. Verso 3 ahí luego dice, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. La idea del torbellino, piénsalo como un huracán. Un huracán yo digo, yo nunca lo he comprobado, pero se supone que aún el día de hoy, un huracán es la fuerza más destructiva de la naturaleza. La energía liberada por un huracán es muchísimo más grande que de la bomba más grande que hayamos lanzado. Entonces, un poco esa es la idea, que Dios marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. No sé si alguna vez has caminado por un tiempo, un lugar de terracería, vas caminando y un poquito de tierra se levanta a cada paso. Bueno, las nubes, que para nosotros son majestuosas, grandes, ese es el polvo de sus pies. Otra vez, no es Dios no tiene pies, ¿no? Pero es una manera de decir que la creación, lo más grande que nosotros podemos ver, nubes gigantes, nomás es el polvo del pie, de lo que camina y al despegar su pie del piso, el polvito que se levanta, eso es lo que para nosotros es tan majestuoso. Verso 4. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Mm, Parece estar haciendo una referencia a que Él es el que puede abrir el mar para que pase el pueblo, ¿te acuerdas huyendo de Egipto? Él es el que agosta el río ancho y caudaloso de pronto se hace como muy bajito, lo que pasó con el río Jordán. Pero lo que está tratando de decirnos es que las fuerzas de la naturaleza que nos son tan grandes no son nada delante de Dios. ¿Quién puede empujar el mar? No, pues nadie, pero Dios sí. Eh, Basán fue destruido, el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Basán, el Carmelo y el Líbano eran lugares muy fértiles. Es como decir, Chiapas, Veracruz van a quedar desérticas, o no sé, Tabasco van a quedar desérticos. Lugares que en sí mismos son muy fértiles van a quedar completamente secos. Eso es lo que Dios puede hacer. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Entonces, cuando nos presenta, no está solo presentándonos, digamos, el tamaño de Dios, sino su carácter. Ante ese Dios es al que vamos a dar cuenta, delante de ese Dios es quien nos vamos a presentar. O sea, eso es lo que Nahum quiere decirlo. Y como es una visión, por eso es tan visual, ¿no? El polvo, ¿te imaginas que va caminando Dios y el polvo y te acercas y dices, ¡ah!
Esa es una cumulonimbus, o sea, el polvo de sus pies es una nube gigantesca y está presentándonos así Nahum a Dios. Verso 6. La pregunta lógica ante esto es, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? O sea, imagínate, viene un tren a toda velocidad. ¿Quién se para enfrente a ponerle la mano ahí a que se detenga? La respuesta es, pues no, nadie. O sea, ¿quién puede detener la tempestad? ¿Quién puede detener una montaña que se está derritiendo? Nadie. Su ira se derrama como fuego, por él se hienden las peñas. La idea es otra vez, su ira, este juicio justo, consume, derrite. Y después de decirnos todo esto, mira el versículo 7. Jehová es bueno. ¿Por qué? Porque no está indignándose por sí mismo, no está diciendo, miren lo que me hacen, porque a mí ahora me voy a vengar y voy a... No, no, él está luchando por lo que destruye a aquellos que él ama. Jehová es bueno. ¿Qué tan bueno? Bueno, el versículo más famoso de la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el tamaño de la bondad de Dios. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. No dice, te va a decir dónde está la fortaleza, sino Él es la fortaleza. Claro, piensa de nuevo esto. Un turbión, una tormenta, un huracán, fuego que se derrite, todo viene hacia nosotros. ¿Cómo nos escapamos? No hay nadie nadie puede correr tan rápido, nadie puede llegar tan lejos, pero en Él tenemos refugio. Él es fortaleza. Porque Él es bueno, Él ha abierto esta fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Tiene que ver con confiar en Dios. Incluso en el Antiguo Testamento no dice, conoce a los que en verdad están guardando su ley, porque nadie puede, sino tiene que ver con fe. Conoce a los que en Él confían. Verso 8. Más o contrariamente, con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Sí, por un lado están los que se refugian en él, por otro lado los que van a tener que sobrevivir, si pueden, la riada, dice, la inundación impetuosa que consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. No está muy claro, según hay un historiador antiguo, Diodoro, que él dice que Nínive fue destruida por una inundación del Tigris. No está esto comprobado. ¿Mm? Si es cierto, sería el cumplimiento de lo que está diciendo. Dios con una inundación va a destruir todo. Nínive era una ciudad enorme, era una ciudad grande. ¿Te acuerdas que Noé? Jonás dice que era una ciudad grande de 3 días de camino y todo. Bueno, esa ciudad fue destruida por una inundación según Diodoro. Si eso es así, sería el cumplimiento de lo que acabo de leer. Si en realidad no fue destruida por eso, simplemente esto queda en la idea de un juicio imparable. Porque cuando viene una inundación, no se puede hacer nada. O sea, es cuando viene la inundación, cierras la puerta y no es suficiente. El agua la va a tirar. O sea, cuando en una inundación real, no hay forma de detenerlo. Puedes poner piedras de estas bolsas con arena. Una inundación no hay manera de detenerla. Así el juicio de Dios. Ok, a partir de aquí, Nahum habla a Nínive o sea, a Israel, a su pueblo, a la nación de Israel. A Nínive, a la nación de Israel, como que va hablando así a uno y a otro. Y eso es importante considerarlo porque si no, no se entiende. Porque no dice, oh Nínive, lo tienes que entender por el contexto. Está hablando a la Nínive. Porque si no, parecería que se contradice a sí mismo, porque dice, serás condenada, te voy a guardar. Pues no, pues ¿cómo? Es que está hablándole a uno y a otro. ¿Va? Entonces, esta primera parte
Es contra Asiria, versículo 9. Le habla a Asiria. Dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Claro, hace 100 años, cuando Jonás predicó, el pueblo se arrepintió y Dios perdonó. Pero han pasado los años. Y la gente se olvidó de eso, se olvidó de Jonás y se olvidó del arrepentimiento. Y entonces Dios dice, ¿qué están pensando contra mí? No es que Dios no lo sepa. Dios los está llamando a cuentas. ¿Qué están pensando contra mí? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Por qué no tomará venganza 2 veces? Porque no es necesario. Con una vez es suficiente. Dios no falla el tiro. Dios no desperdicia una bala. Con una sola vez será suficiente. Aunque sean como espinos entretejidos, la idea de un espino entretejido es que no se puede desarmar, ¿no? Es un espino como una enredadera que si tú intentas jalar no se puede, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Aunque sea algo que parecería fuerte, algo que parecería, digamos, firme, dice, son como un borracho que está lleno de alcohol, nomás le prendes un fósforo y se va a prender, ¿no? Esa enredadera se va a prender, se va a arder. Verso 11, de ti, de Asiria, salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Es una referencia, probablemente es una referencia a Sennacherib. Sennacherib, acompáñame a Primera de Reyes, perdón, Segundo de Reyes, capítulo 19. Segundo de Reyes, capítulo 19, verso 10. Sennacherib es el rey en este sitio que te dije que pusieron sobre Jerusalén, que no pudieron entrar, pero sí lograron sitiar la ciudad. Segundo de Reyes 19, verso 10, dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá. Como, denle este consejo. ¿Cuál? No te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Y aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones de que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harén, Resef, los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Edén, perdón, de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Hena y de Iba? O sea, ese consejo les está dando, no confíen en Dios. ¿Qué? ¿A poco las otras ciudades que hemos conquistado no tenían dioses? ¿Cuál Dios me pudo frenar? Entonces, puede ser que sea esa una referencia a Sennacherib, que está dando ese consejo de no confíes en Dios, ¿no? Verso 12 de Nahum 1. Ahora le habla a Judá. Eso fue a Asiria, ¿no? De ti saldrá ese consejero perverso. Ahora a Judá, versículo 12, dice, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, así serán talados y él pasará, ¿no? La idea es que sí, la verdad es que están muy confiados, están en reposo. La verdad es que están muy confiados, son un ejército muy grande, han conquistado todo, pero lo que le dice a su pueblo es, eh, van a pasar, no van a quedarse, no es permanente esta prueba, van a pasar. Ahí mismo dice en el verso 12, bastante te he afligido. Dios dice, sí, te he afligido, lo suficiente, te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé sus coyundas. Las coyundas eran unos cueros que usaban para amarrar el buey al arado o al cepo, ¿no? Al yugo. Y lo que está diciendo Dios es, sí, Israel, yo sé, ha sido difícil, ha sido complicado, pero hay un límite. Yo le he puesto límite y te voy a liberar, ¿no? Eh, y la verdad es que
A menudo nos encontramos en situaciones que son consecuencia de nuestro pecado y Dios trae con eso disciplina, pero con la disciplina también trae la esperanza. No es para siempre. Dios va a ser fiel y nos va a liberar de todo esto. Verso 14 le vuelve a hablar a Siria, ¿no? Lo anterior era a Israel, ahora nuevamente a Siria. Verso 14. Mas acerca de ti, a Siria, Nínive, mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Eh, hay varias cosas. Bueno, Sennacherib, para empezar, fue asesinado por sus dos hijos, ¿no? Él entró a su templo a adorar y sus hijos lo mataron. Un rumor, no es ni bíblico ni históricamente claro, pero un rumor dice que Sennacherib, estando en este sitio a Jerusalén, escuchó la historia de Abraham sacrificando a su hijo. ¿Te acuerdas que Abraham iba a sacrificar a su hijo? Entonces dicen que escuchó esa historia y pensó, bueno, pues si eso hizo Abraham y mira Dios cómo los cuida, yo voy a sacrificar también a mi hijo. Y entonces sus hijos dijeron, no, 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 y lo mataron. Entonces puede que sea eso, si no simplemente está diciendo, eh, no va a haber memoria de ti, de tu nombre, voy a destruir tus ídolos, ¿no? Las esculturas, las estatuas de fundición, vas a tener tu sepulcro porque fuiste vil. Curiosamente, Nínive, esta gran ciudad, desapareció en la historia. No se supo nada. Y por muchos siglos, cuando la Biblia hablaba de Nínive, los historiadores, los arqueólogos decían, eso no existe, no, no hay ninguna señal de que Nínive exista. Fue hasta, aquí apunte la fecha, 1845 que fue redescubierta. O sea, eso casi hace 2 semanas, ¿no? O sea, hace muy poquito que encontraron, mira, aquí está Nínive. Caramba. Entonces la Biblia sí era verdad, sí decía que había una ciudad y sí existía. Entonces, tal cual, Dios dijo, voy a borrar tu nombre y por siglos su nombre desapareció por completo. Verso 15, vuelve a hablarle a Israel, ¿no? Entonces volvamos a Israel. Dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Este texto nos suena muy común porque Pablo lo cita en Romanos, hablando de la proclamación del Evangelio. ¿Cuál es el paralelismo que usa Pablo y por qué toma esto de Nahum? Porque lo que está diciendo Nahum es, han sido oprimidos por Asiria, Asiria ha venido hasta la puerta, Asiria es peligroso, pero yo los voy a destruir. Y un día va a llegar un mensajero para decir, oigan, ya no están, se fueron destruidos los asirios, ya no hay. Bueno, qué hermosos son los pies. Imagínate que tú vives en una ciudad sitiada y viene luego alguien diciendo, no hay nada, ya se fueron. ¡Wow! ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian esa buena noticia! Bueno, Pablo toma esa misma idea y la pone en el sentido de que estamos bajo la condenación por nuestro pecado, pero qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Aquellos que te dicen, no tienes por qué morir con el mundo que está muriendo, sino hay una nueva esperanza y una vida en Cristo. Entonces, por eso toma esta misma idea que vemos ahí en Nahum 15, 1:15. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. O sea, celebra tus fiestas. Hoy diríamos, ve a la iglesia, adora, levanta tus manos, porque Dios te ha liberado. Vamos a avanzar un poquitito más del capítulo 2 antes de hacer una pausa, porque seguimos en esta misma idea de Asiria, Israel, Asiria, Israel. Capítulo 2 verso 1 le habla nuevamente a Nínive, a Asiria. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Esto es sarcasmo a nivel estratosférico. Porque acaba de decir, a ver, ¿quién es Dios? Las nubes son el polvo de sus pies.
Los montes se derriten. Es poderoso. Es como una inundación que no tiene tope. O sea, todo va a ser destruido. Y entonces le dice a Nínive, órale. Entonces, pues ve amarrándote los zapatos, ponte tu armadura, saca tu ametralladora para pelear contra una inundación. Es absurdo, no tiene sentido. Es como, órale, va, tú y cuántos más. Es así como de sarcástico, Dios diciéndole, viene el destruidor contra ti. Entonces, guarda la fortaleza, no, vigila, que no, vigila tu ciudad, vigila el camino, cíñete los lomos, estate listo para pelear, refuerza tu poder. ¿Qué vas a ganar contra alguien cuyo pie levanta el polvo que son nuestras nubes? Nada, es absurdo. Pero pues es Dios diciendo así de absurdo es rebelarte contra mí. Verso 2 le habla ahora a Israel, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Los mugrones son los sarmientos. Entonces, ¿qué es eso? Son como, digamos, las uvas jóvenes, ¿no? Las vides que están por dar una nueva vid. Es como eso, como su manera de reproducirse. Algunos lo pueden entender como semillas. No es semillas tal cual, pero digamos, la semilla, lo que va a salir de la uva. La uva es, digamos que la uva mamá está aquí y el mugrón es una rama que sale para que salga una nueva vid y esto se corta y hay un montón de cosas que hay que hacer ahí, ¿no? No es nomás así tan facilito. Pero la idea es que Dios va a restaurar la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Dios va a traer esta promesa de restauración porque los saquearon, incluso estropearon sus mugrones, es decir, estropearon hasta la descendencia, lo que vendría después. Y Dios en su misericordia lo que dice es que va a restaurar, eh, aunque piensa el día de hoy, que metiste la pata mal, pecaste mal, viviste mal, pues ¿qué esperanza tengo? Y Dios dice, ay, pues que ya destruí mi vida, destruí la vida de mis hijos, arruiné todo, ¿qué esperanza tengo? Y Dios dice, hay esperanza, yo voy a restaurar incluso toda esta parte que parecería que no tiene futuro. Ok, preguntas, dudas.